Capítulo 04, Un duelo. Parte 1. La casa del jefe del pueblo estaba justo al lado de la plaza. Dentro, el piso estaba sucio. La sala principal era lo suficientemente grande como para servir como taller, y había una cocina adyacente. Se habían colocado algunas sillas destartaladas y una mesa en el centro del área abierta. Ainz se sentó en una de las sillas y miró a su alrededor. La luz que entraba por la puerta enrejada desvanecía la oscuridad produciendo sombras, lo suficiente para que él pudiera ver bien sin night vision. Observó a la mujer que trabajaba en la cocina y observó varios implementos agrícolas. No había maquinaria a la vista. Él juzgó que la ciencia no había avanzado mucho en este mundo, pero se dio cuenta de inmediato de lo superficial que estaba siendo. En un mundo con magia, ¿hasta dónde necesitaría avanzar la ciencia? Ainz movió sus brazos, colocándolos suavemente sobre la mesa para sacarlos del sol. Sus guanteletes no eran tan pesados, pero la mesa estaba hecha de mala calidad, por lo que se sacudió y traqueteó. Cada vez que se movía la silla hacía un horrible ruido chirriante bajo su peso. Empobrecidos era la palabra para estas personas. Ainz apoyó su bastón contra la mesa para que no se interpusiera. Brillaba la luz y, especialmente en esta habitación sencilla, parecía que estaban en una tierra mitológica. Simultáneamente recordó el asombro sin palabras de los aldeanos, prácticamente sus ojos habían caído de sus cabezas. Estaba lleno de orgullo porque el bastón que él y sus compañeros de gremio habían hecho causó un asombro tan genuino. Pero Ainz reprimió ese sentimiento boyante al nivel de la felicidad débil y frunció su inexistente ceño. No pudo forzarse a sí mismo a disfrutar de la relajación forzada. De acuerdo, sería difícil superar esta situación sintiéndose mareado. Con todo esto en mente, Ainz se preparó para usar su cerebro. Estaban a punto de comenzar a negociar el precio del rescate. Por supuesto, el objetivo de Ainz era información, no la compensación monetaria. Pero solo decir, por favor, dame información sería terriblemente sombrío. En un pueblo así de pequeño, probablemente no importaba, pero si más personas, especialmente aquellas en posiciones de autoridad, interactuaran con él y se dieran cuenta de que no sabía nada sobre el mundo, podría usarse en su contra. ¿Estoy siendo demasiado cauteloso?, se preguntó, pero esto era como tratar pasar por una habitación con tan solo abrir la puerta. En algún momento tendría un accidente fatal. Ese accidente fatal sería una colisión con alguien más fuerte que él. Ainz era más fuerte que cualquiera que hubiera conocido en esta aldea, pero eso no significaba que fuera más fuerte que nadie en este mundo. Y él era un no muerto. Había tenido una idea bastante buena de la opinión de los no muertos por la forma en que las chicas habían reaccionado. Los humanos lo insultarían, y tenía muchas posibilidades de ser atacado. No podía ser demasiado cuidadoso. Perdón por hacerte esperar. El jefe del pueblo se sentó en el asiento frente a Ainz. Su esposa estaba detrás de él. El jefe estaba bronceado con arrugas profundas. Tenía un físico musculoso, y por una mirada estaba claro que su musculatura fue por el trabajo duro. Gran parte de su cabello se había vuelto blanco, casi la mitad de su cabeza. Su ropa de algodón estaba sucia, pero no olía. A juzgar por la expresión de profundo agotamiento en su rostro, probablemente tenía más de 40 años. Pero era difícil de decir, parecía que en la última hora había envejecido considerablemente. Probablemente su esposa tenía más o menos la misma edad. Ainz tuvo la sensación de que en un momento había sido una bella belleza, pero el trabajo duro en los campos había desgastado la mayor parte de su encanto. Había manchas en su rostro, y todo lo que quedaba era una anciana delgada. Su cabello negro hasta los hombros estaba desordenado, y aunque su piel estaba bronceada por el sol, sobre ella tenía un aire sombrío. Aquí tienes. Puso una taza en mal estado sobre la mesa. La razón por la que Albedo no tenía ninguna era simplemente porque Ainz la había hecho ir a ver el pueblo. Rechazó el agua humeante con la mano levantada. No tenía sed y, de todos modos, no podía quitarse la máscara. Sin embargo, después de ver con cuánto trabajo se hizo, se sintió mal por no declinar por adelantado. Hacer agua caliente era un trabajo duro. Primero, tuvo que usar un pedernal para hacer una chispa. Luego, tuvo que arreglar astillas de madera en rodajas finas para hacer un fuego. A partir de ahí, lo trasladó al horno de tierra para encender las llamas. Le llevó bastante tiempo calentar el agua. En cierto sentido, fue interesante para Ainz ver cómo el agua se hervía a mano sin electricidad, nunca antes lo había visto. En el pasado en su mundo, la gente solía cocinar con gas o algo, se imaginaba que debía haber tomado la misma cantidad de trabajo. También debería aprovechar esta oportunidad para aprender sobre su tecnología. Se volvió hacia el jefe y su esposa.
Siento haberlos metido en tantos problemas. En absoluto. No hay necesidad de inclinarse. Ambos estaban nerviosos por la cortesía de Ainz. Probablemente nunca se imaginaron que aquel que hasta hace un momento había estado ordenando al Death Knight, inclinaría su cabeza hacia ellos. Para Ainz no fue nada extraño. Era natural comportarse de manera amigable con las personas con las que estaba a punto de negociar. Por supuesto, siempre podría usar algo de magia como Charm Person para obtener información de ellos y luego manipular sus recuerdos con un hechizo de élite como lo había hecho con las dos hermanas, pero quería guardar eso para un último recurso. En cualquier caso, costaría una tonelada de MP, puntos mágicos / Magic Points. Incluso ahora había un sentimiento de pesadez en su núcleo. Incluso el hecho de sobreescribir un par de minutos de memoria para dejar la impresión que desde el principio llevaba puesta la máscara y los guanteletes parecía haberle costado bastante MP. Fue una pérdida grave. En ese caso, debemos saltearnos los trámites y ponernos manos a la obra. Sí, pero antes de eso. Muchas gracias. El jefe inclinó la cabeza tan agresivamente que Ainz pensó que golpearía la mesa. Un momento después, su esposa la siguió con su agradecimiento y una reverencia. Si no hubieras venido, todos hubiéramos sido asesinados, estamos muy agradecidos. Ainz se sorprendió por la profundidad de su gratitud. Nunca me han agradecido tan profusamente en toda mi vida. Bueno, antes las dos hermanas me agradecieron de la misma manera, pero... supongo que nunca antes había salvado la vida de alguien, así que tiene sentido. El vestigio de Satoru Suzuki, el hombre que había sido una vez, estaba un poco cohibido ante su genuino agradecimiento, pero no podía decir que se sintiera mal. Por favor, levanten la cabeza. Como mencioné antes, no necesitan preocuparse por eso. Lo hice esperando algo a cambio, por supuesto, lo entendemos. Pero por favor, aún así, permítanos agradecerle. Gracias a ti es que tantos de nosotros fuimos salvados. En ese caso, ¿pagar mi tarifa será suficiente? ¿Comenzamos las negociaciones? Como jefe, debes estar muy ocupado. No hay nadie que merezca mi tiempo más que el que salvó nuestras vidas, pero sí, comencemos. Al ver al jefe levantar lentamente la cabeza, Ainz movió los engranajes de su cerebro. Tenía que obtener la información que necesitaba a través de una conversación, sin depender de la magia. ¡Qué dolor! Fui entrenado como hombre de negocios, pero me pregunto qué tan efectivas serán mis técnicas. Se decidió y comenzó a hablar, sintiendo la mitad de lo que sucedería. Para ir directo al grano, ¿cuánto puedes ofrecer? No tenemos nada que esconder de ti con quien estamos tan en deuda. Tendría que comprobar para ver cuánta plata y cobre podemos encontrar, pero para el cobre probablemente serían unas 3000 piezas. No tengo idea de cuánto es eso. Ainz gritó en su cabeza. Había preguntado de manera completamente equivocada. Debería haber tomado un enfoque diferente. Después de todo, en su vida anterior había sido un hombre de negocios horrible, así que, por supuesto, su técnica era igual de horrible. El número de monedas sonaba alto, pero no podía aceptarlas sin conocer su valor. Aceptar una suma demasiado baja o cobrar de más se destacaría demasiado y debía evitarse. Creo que debería contentarme de que no me ofrecieran 4 vacas o algo así. Justo cuando estaba a punto de deprimirse, su estado de ánimo se estabilizó. Agradecido por su cuerpo de no muerto, se consoló al considerar que había aprendido al menos una cosa: las monedas de plata y cobre eran la moneda que circulaba en las aldeas. Quería saber qué otras denominaciones había, pero no estaba seguro de poder dirigir la conversación en esa dirección. El mayor problema era el valor monetario de una pieza de cobre. De no saberlo tendría muchos problemas a futuro. No saber el valor de la moneda lo haría sobresalir demasiado. Mientras no tuviese idea del mundo quería mantener el perfil más bajo posible, por lo que giró furiosamente los engranajes de su cerebro, incluso solo para evitar más errores. Llevar tal cantidad de la moneda más baja sería una carga, sería posible hacerlo un poco más compacto. Mis disculpas. Si pudiera, me gustaría pagarte piezas de oro, pero, realmente no las usamos en esta aldea, así que, Ainz reprimió un suspiro de alivio. Esta era la oportunidad que había estado buscando. Ahora solo tenía que pensar cómo ir a partir de aquí. Sintió que su cabeza podría comenzar a humear por el esfuerzo. Entonces, ¿qué tal esto? Compraré algunos de los bienes de esta aldea a un precio razonable, y luego pueden pagarme con las monedas que les daré. Ainz abrió subrepticiamente su caja de objetos debajo de su túnica y recogió 2 monedas de oro de Yggdrasil. Una presentaba el relieve del perfil de una mujer, y el otro,
el perfil de un hombre. La primera era la moneda que entró en uso después de la gran actualización, la caída de Valkyrie, y la segunda, naturalmente, era del tipo antiguo. Monetariamente, ambas tenían el mismo valor, pero él estaba más apegado a una de ellas. La vieja moneda había estado con él desde que había comenzado a jugar, la habían usado cuando formaron a Inzoal Gaon y durante la mayor parte del tiempo que el gremio había existido. Cuando se lanzó la actualización, el gremio estaba en su apogeo y ya había recogido casi todo el equipo que quería, por lo que solo había estado arrojando las nuevas monedas en su caja de objetos. El puñado de monedas que apareció en el aire la primera vez que salió a cazar como un mago esqueleto. La montaña de monedas que obtuvo cuando se coló en un calabozo solo y combatió frenéticamente a todos los mams que lo atacaron. El brillo dorado cuando vendió los cristales de datos adquiridos en una incursión exitosa con el gremio. Descartó la nostalgia, pero guardó la moneda vieja y sacó la nueva. Si quisiera comprar con esto, ¿cuánto valdría? Esto es una moneda de un país lejano, verdaderamente distante, no puedo usarla aquí. Creo que puedes. Un momento, por favor. Sintiéndose aliviado de escuchar eso, vio cómo el jefe se levantaba y traía algo del fondo de la habitación. Ainz había visto uno una vez en un libro de historia, la balanza de un cambiador de dinero. A partir de entonces fue el trabajo de la esposa del jefe. Primero sostuvo la moneda de oro contra un objeto en forma de disco, pareciendo comparar tamaños. Una vez que estuvo satisfecha con esos resultados, la colocó en un lado de la balanza y puso un peso en el otro lado. Tenía la sensación de que ella decía algo sobre la moneda por peso. Ainz revolvió en su memoria para adivinar el significado de lo que estaba haciendo. Primero, debe haberla comparado con el tamaño de la moneda de este país, y ahora debe estar revisando el contenido. Su moneda de oro era más baja que el peso. Ella agregó otro peso para equilibrarlos. Es tan pesado como 2 de nuestras monedas de oro. ¿Te importa si hago un pequeño rasguño? Va, no seas grosera. Mis más humildes disculpas. Mi esposa ha sido no me molesta. Si quieres puedes destruirla, pero si el interior resulta ser de oro macizo, entonces tendrán que comprarla. No, lo siento. La esposa del jefe hizo una reverencia y devolvió la moneda. No te preocupes por eso. Es algo natural cuando se considera un trato con alguien. Entonces, ¿qué opinas de esa pieza de oro? Ese relieve es hermoso, ¿verdad? Toda una obra de arte. Sí, es bastante hermoso. ¿De qué país es? Es de un país que ya no existe. Oh, ya veo. Entonces vale 2 de las suyos, ¿hm? Pero teniendo en cuenta el valor artístico, creo que podría valorarse un poco más. ¿Qué piensan? Eso puede ser. Sin embargo, no somos comerciantes, por lo que nos resulta difícil evaluar el valor artístico. Ja. Bueno, ya veo. Entonces, si compro con esta moneda, diremos que vale 2 de las suyas, de acuerdo, por supuesto, muy bien. Sucede que tengo varias de estas monedas, así que me pregunto qué cantidad de bienes podrás vender. Por supuesto, pagaré un precio justo. Puedes cobrarme lo mismo que cobras a cualquiera en el pueblo. Tómese su tiempo para investigar el asunto, Lord Inzoal Gaon. La brusquedad de la voz del jefe prácticamente le dio palpitaciones inexistentes de corazón de Ainz. Su expresión seria era más firme y más llamativa que antes. Ainz está bien, Lord Ainz. Por un momento pareció perplejo, pero luego asintió rápidamente varias veces antes de continuar. Entiendo lo que quieres decir, Lord Ainz. Ainz imaginó un gran signo de interrogación apareciendo sobre su cabeza. Tenía la sensación de que había algún tipo de malentendido, pero como no tenía idea de que estaba hablando el jefe, no podía decir nada. Sé que no deseas que te vean como humilde y que por tu reputación te gustaría llegar a un compromiso. Debe costar una fortuna contratar a alguien tan fuerte como tú, Lord Ainz. Y es por eso que desea algunos bienes materiales además de las 3000 piezas de cobre. Ainz estaba completamente confundido por la propuesta del jefe y se alegró de que usara una máscara. La razón por la que había presentado la moneda de oro y le preguntó cuánto podía comprar con ella era para tener una idea general de lo que cuestan las cosas en este mundo. ¿Cómo terminaron las cosas yendo en esta dirección? No interrumpió, por lo que el jefe continuó. Sin embargo, todo lo que podemos ofrecer es 3000 piezas de cobre. Es natural que dudes de nosotros, pero no tenemos nada que esconder de ti, nuestro Salvador. La expresión del jefe estaba llena de sinceridad, y no había la menor sugerencia de que pudiera estar mintiendo. Si me está engañando, solo tengo culpar a mi incapacidad para juzgar el carácter de las personas.
Y, por supuesto, no espero que alguien tan poderoso como tú esté satisfecho con la insignificante suma que nuestro pequeño pueblo puede ofrecer. Si recorriéramos la aldea recolectando, tal vez podríamos encontrar algo más adecuado. Pero hemos perdido muchos trabajadores, si pagamos más de la cantidad que mencioné, no podremos sobrevivir la próxima temporada. Y eso también se aplica a los bienes. Como hemos perdido las manos, habrá campos que no serán atendidos. Predigo dificultades extremas para nosotros en el futuro cercano si ahora dejamos de producir. Me da vergüenza preguntarle esto a quien acaba de salvar nuestras vidas, pero, al menos estaría dispuesto a ser más flexibles con nosotros. ¿Oh? ¿Es esta mi oportunidad? Ainz sintió como si hubiera salido de un bosque denso para encontrar una vista panorámica. Fingió estar sumido en sus pensamientos. Podía ver a dónde quería ir. Solo rezó para llegar allí. Después de esperar unos momentos, respondió, entiendo. No necesito ninguna compensación. ¿Qué? ¿Por qué no? El jefe del pueblo y los ojos de su esposa se abrieron de sorpresa. Ainz levantó una mano para indicar que iba a seguir hablando. Guió la conversación, pensando qué información debería darles y qué debería guardar para sí mismo. Fue un dolor, y él no estaba 100% seguro de que pudiera lograrlo, pero tenía que hacerlo. Soy un lanzador de hechizos y hasta hace poco había estado escondido en un lugar llamado Nazarik para investigar magia. Ajá, ya veo. Así que por eso estás vestido así, bueno, sí. Murmuró, tocando la máscara de los celos. Si los hechiceros se visten tan extrañamente en este lugar, me pregunto cómo se verían las ciudades. Pensó en los Barón y los Randa de Bali caminando por la calle. Había comenzado a esperar que este no fuera un mundo tan impactante como esa vista cuando se dio cuenta de algo extraño. La palabra hechicero tenía sentido para ellos. En Yggdrasil, la palabra hechicero tenía un amplio significado. Agrupó las innumerables clases de usuarios mágicos, sacerdotes, clérigos, druidas, arcanos, hechiceros, magos, bardos, maiko, portadores de talismanes, ermitaños de montaña, etc. Qué coincidencia si fuera lo mismo aquí. No necesito compensación, pero, Ainz se detuvo aquí para juzgar su reacción. Un hechicero hace uso de varias cosas, miedo, conocimiento. Podrías llamar a esto las herramientas de nuestro comercio. Pero, como mencioné, he estado escondido haciendo investigación mágica, por lo que no tengo mucho conocimiento actual de esta área. Me gustaría obtener información de ustedes dos, y que comprendan que nadie debe saber que me la vendieron. Hagamos eso en lugar de la compensación monetaria o de bienes materiales. No hay tal cosa como un almuerzo gratis, dice el dicho. Por supuesto que pediría algo. Cualquier persona en negociaciones con alguien que acaba de salvarles la vida y que dijo que no necesitaban nada a cambio probablemente sentiría que algo estaba mal, por lo que tenía que hacer que pareciera que lo habían compensado, incluso si esa compensación fuera intangible. En otras palabras, si pudiera convencerlos de que venderle la información que necesitaba era un trato justo, no sospecharían. Y de hecho, tanto el jefe como su esposa sintieron intensamente. Tienes nuestro entendimiento. Nunca se lo diremos a nadie. Excelente. Ainz se alegró de que después de todo su conocimiento de negocios valiera algo y por un momento apretó su puño debajo de la mesa. Oh, cierto. Y no usaré magia ni nada para hacer cumplir tu promesa. Confío en ti. Ainz extendió una mano enguantada. Inicialmente sorprendido, el jefe pareció darse cuenta de lo que estaba pasando y la tomó. Ainz se sintió aliviado de que en este mundo hubiese apretones de manos. Si le hubieran dado una mirada como, ¿qué estás haciendo? Todo lo que pudo haber hecho habría sido llorar. Por supuesto, no confiaba en ellos por completo. Si se les ofrecieran una recompensa y fuera lo suficientemente buena, podrían decirlo todo. Al cerrar el trato solo con su palabra, dependía de su honestidad. No se trataba de cuál era mejor, solo que Ainz decidió apostar por la decencia del jefe de la aldea. Si se corriese la voz, simplemente serio algo que terminó ocurriendo. Podría usar el hecho como una carta de triunfo en sus próximos tratos con esta aldea. Sin embargo, recordando sus expresiones de gratitud y la sinceridad de sus interacciones con él, de alguna manera sintió que no lo traicionarían. En ese caso, espero que puedan enseñarme muchas cosas. ¿Qué demonios? ¿Pasa algo? ¿O no? Solo hablaba conmigo mismo. Perdóneme. No quise gritar. Por un momento, Ainz perdió su carácter calmado, pero de inmediato retomó el acto. Si hubiera tenido un cuerpo humano,
sin duda habría estallado en un sudor frío. El jefe de la aldea solo dijo, ya veo, y no investigó más. Quizás los hechiceros ya tenían fama de raros en el pueblo. Ainz no tenía problema con ello. ¿Le gustaría algo de beber? ¿O no? Estoy bien. No tengo sed, pero gracias por preguntar. La esposa del jefe se había ido. La había hecho salir para que ayudase a los demás con la limpieza. Ainz y el jefe eran los únicos que quedaban en la habitación. La primera pregunta que hizo Ainz fue sobre los países de la zona. La respuesta había sido lugares de los que nunca había oído hablar. Había estado preparado para cualquier cosa, pero una vez que la realidad se asentó en su mente la sorpresa ganó. Al principio, había estado analizando muchas posibilidades, pero en general, había estado pensando que debía haber estado en el mundo de Yggdrasil. Podía usar la magia de Yggdrasil, por lo que pensó que debía haber alguna conexión. Pero ahora se encontró con nombres de lugares que ignoraba por completo. Los países de la zona fueron el reino Re-Estice, el imperio Barut y Teocracia Slan. El mundo de Yggdrasil se basaba en mitos nórdicos, nunca había oído hablar de lugares como estos. Tenía los ojos nadando y sentía que podía colapsar, pero se estabilizó poniendo las manos sobre la mesa. Acababa de terminar en un mundo desconocido. Había estado preparado para aceptarlo, pero no pudo reprimir su asombro. El impacto fue demasiado grande. Era su primera vez siendo golpeado con tanta fuerza por algo desde que se convirtió en no muerto. Para calmarse, decidió revisar lo que sabía sobre la topografía circundante. Primero, el reino Re-Estice y el imperio Barut. Sus territorios estaban divididos por una cadena montañosa. Desde el extremo sur de las montañas se extendía un bosque, y alrededor de donde terminaba el bosque era donde comenzó el dominio del reino Re-Estice, que contiene la ciudad del castillo y este pueblo. Los dos países tenían malas relaciones, y había combates en las llanuras cerca de la ciudad del castillo, lo que durante los últimos años parecía ocurrir cada año. Luego, hacia el sur, estaba Teocracia Slan. Para tener una idea aproximada de cómo encajaban sus territorios, era más fácil pensar en una T invertida inclinada hacia arriba y hacia la derecha, pero ligeramente derretida para que el borde largo se doblara hacia arriba. A la izquierda estaba el reino Re-Estice, a la derecha, un poco más grande, estaba el imperio Barut, y debajo de la barra estaba Teocracia Slan. Supuestamente, también había otros países, pero esa era toda la información que el jefe de la aldea podía proporcionar. En cuanto al poder relativo de los países, el jefe de una pequeña aldea tampoco lo sabría. En otras palabras, lo arruiné. Debido a los blasones en su armadura, el jefe de la aldea parecía pensar que los caballeros habían venido del imperio Barut, pero en términos de qué países realmente compartían fronteras, era posible que todo hubiera sido un complot de Teocracia Slan. Había sido un error dejar ir a todos los caballeros. Debería haber agarrado al menos uno y obtener alguna información. Ahora era demasiado tarde. Suponiendo que hubiera sido Teocracia Slan, entonces tal vez debería llegar a algún tipo de trato con el imperio. El reino estaba bien, ya había ganado buena voluntad por salvar esta aldea. Ainz reflexionó sobre si realmente podría ser el único que había venido a este mundo. Eso no puede ser. Hay una gran posibilidad de que otros jugadores estén aquí. Incluso Hiro podría estarlo. En lo que necesito pensar es en lo que sucederá si me encuentro con otros jugadores. Si hubiera venido un gran número de jugadores, conociendo a los japoneses, muchos de ellos se agruparían. Si fuese posible, Ainz quería ser parte de eso. Siempre que no tuvieran que ver con Ainz o Algaon haría concesiones. El problema sería si ese grupo veía a su gremio como un enemigo. Eso no estaba completamente fuera de discusión. Ainz o Algaon había jugado un papel malvado y había hecho mucho peca, así que eran ampliamente detestados. No estaba seguro de que el odio hubiera desaparecido. Incluso podría ser antagonizado por un sentido de justicia o indignación justa. Para evitar eso, lo primero que debía hacer era crear la menor cantidad de enemigos como fuese posible. Si mataba a los lugareños, o especialmente si realizaba una matanza innecesaria de humanos, podría molestar a los jugadores que todavía tenían su humanidad. Por supuesto, si tenía una razón por la que lo encontrasen convincente, por ejemplo, salvar una aldea como esta que estaba bajo ataque, entonces podría ser una historia diferente. En resumen, a partir de ahora necesito tener una muy buena razón para todo lo que hago. En otras palabras, no quería hacer esto, pero necesito un procedimiento. En el caso de que este grupo guardara rencor contra Ainz o Algaon, probablemente Nazarik no podría evitar el combate. Teniendo en cuenta su actual potencial de guerra, podrían aniquilar a 30 jugadores de nivel 100 de una sola vez.
Y si usaran un objeto mundial, la tumba se transformaría en una fortaleza inexpugnable. Probablemente podrían luchar contra cualquier enemigo como lo habían hecho antes. Pero no fue difícil imaginar cuán estúpido sería tratar de resistir una redada sin respaldo. Y cada vez que desataban el poder del objeto mundial, el nivel de Ainz bajaba. Si fueran atacados en oleadas, eventualmente se desgastarían hasta el punto en que ya no podría usarlo. Ainz sabía que centrarse en la guerra era peligroso porque podía conducir a prejuicios y una visión más estrecha de las cosas, pero tampoco era tan ingenuo que actuaría sin considerar el peor resultado posible. Simplemente estaba considerando cómo lidiar con los problemas. Si solo se preocupara por sobrevivir, tal vez no tendría que hacer todo eso. Simplemente podría vivir en las montañas y los campos como una bestia, pero tenía demasiado poder y orgullo para hacerlo. Si intentaba llevarse bien con la gente, las cosas deberían funcionar de una forma u otra. En ese caso, el tema de discusión más importante fue cómo aumentar su potencial de guerra. Necesitaba recopilar más información sobre el mundo, incluso si había jugadores en él. Tiene que haber algún error, hay algo malo, no. Las cosas son un poco diferentes de lo que pensaba, así que me sentí momentáneamente molesto. Más importante aún, ¿podría darme más información? Está bien, sí. El jefe cambió de tema para discutir sobre monstruos. Los tenían, como en Yggdrasil. Había bestias peligrosas que vivían en las profundidades de los bosques, especialmente el rey sabio del bosque, y también tenían razas humanoides como enanos y elfos, así como razas subhumanas como duendes, orcos y ogros. Aparentemente, algunas de las razas subhumanas incluso habían establecido países. Las personas que andaban exterminando monstruos para obtener recompensas se llamaban aventureros, y entre ellos había muchos hechiceros. En las grandes ciudades, había gremios de aventureros. Ainz también obtuvo información sobre la ciudad-fortaleza más cercana, Errantel. El jefe no estaba seguro de la población, pero sabía que era la ciudad más grande de estas partes. Parecía que sería el mejor lugar para recopilar información. La información que Ainz obtuvo del jefe de la aldea fue útil, pero aún había muchas incógnitas. En lugar de tratar de obtener detalles en este momento, sería más rápido enviar un equipo a Errantel. Luego, estaba el idioma. Ainz pensó que era extraño que todos supieran japonés en este mundo completamente diferente, así que trató de mirar los labios del jefe y, no era gran cosa, no estaba hablando japonés. Los movimientos de su boca y lo que Ainz estaba escuchando era totalmente diferente. A partir de ahí, Ainz experimentó un poco. ¿Su conclusión? Todos aquí habían comido Translation o algo así, no es que él supiese dónde lo habían conseguido. El idioma de este mundo, o más bien las palabras que alguien hablaba, se traduciría automáticamente cuando llegaran al oyente. Si una palabra pudiera reconocerse como una tal, probablemente funcionaría también con criaturas no humanas, como gatos o perros. Simplemente no tenía idea de cómo era posible. El jefe, sin embargo, no parecía pensar en nada, se daba por sentado. Entonces, ¿debe ser una de las leyes de este mundo? Si tomase un paso atrás y pensase, que tienen magia. No sería extraño en absoluto si este mundo estuviera gobernado por un conjunto completamente diferente de leyes. El sentido común que Ainz había obtenido en su vida no era el sentido común de este mundo. Ese era un problema crítico. Sin sentido común, estaba en peligro de cometer un error fatal. Nadie nunca quiere decir nada bueno cuando dicen, ese tipo no tiene sentido común, y ciertamente ahora carecía del mismo. Tenía que hacer algo, pero no se le ocurrían movimientos brillantes. No puedo simplemente agarrar a alguien y decirle, dime todo lo que es de sentido común, eso sería ridículo. Lo que lo dejó básicamente con una opción. Creo que tengo que irme a vivir a una ciudad, aprender el sentido común requeriría una gran cantidad de modelos a seguir. También necesitaba aprender sobre la magia de este mundo. Había demasiadas cosas que aún necesitaba descubrir. Mientras repasaba todo esto en su cabeza, escuchó el leve sonido de pasos en la tierra afuera de la delgada puerta de madera. El intervalo fue grande, pero no sonó como pisotear, era un hombre apurado. El golpe llegó justo cuando Ainz se había girado para mirar en esa dirección. El jefe miró a Ainz para ver cómo deseaba proceder. Debe sentirse incómodo haciendo algo por su propia voluntad cuando está en medio de una discusión que constituye un pago para que yo salve la aldea. Adelante, no hay problema. De todos modos, quería un descanso. No me importa si sales. Mis disculpas. El jefe hizo una leve reverencia y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, de pie se encontraba un aldeano con el sol a sus espaldas.
Sus ojos fueron del jefe Ainz. Lamento interrumpir, pero los preparativos para el funeral están completos. Ya veo, el jefe miró a Ainz como si pidiera permiso para irse. No me importa. No te preocupes por mí, gracias. Entonces, por favor diles a todos que me reuniré contigo en un momento. Parte 2. El funeral comenzó en el cementerio público en las afueras de la ciudad. El cementerio estaba rodeado por una valla en mal estado. Piedras redondas con nombres tallados en ellas salpicaban el patio, sirviendo como lápidas. El jefe de la aldea hizo un llamamiento a dioses de los que Ainz nunca había oído hablar en Yggdrasil, para que el difunto descansara en paz. No había suficientes manos para enterrar todos los cadáveres a la vez, por lo que comenzaban con lo que podían. Ainz pensó que parecía apresurado enterrar a la gente ese mismo día, pero aquí no había religiones con las que estuviera familiarizado, por lo que todo lo que podía hacer era aceptarlo como diferente. Entre los aldeanos presentes estaban las hermanas que había salvado, Henry y Nemuemet. Sus padres deben haber sido enterrados este día. Ainz observó un poco lejos de los demás, pasando sus manos sobre una varita de unos 12 centímetros debajo de su túnica. Estaban hechas de marfil de elefante y una punta sumergida en oro. La empuñadura estaba inscrita con runas, dando a todo el objeto una especie de ambiente sagrado. Era una varita de resurrección, un objeto mágico que podría revivir a los muertos. Por supuesto, tenía más que solo esa. Tenía suficiente para traer de vuelta a todos en el pueblo e incluso le sobrarían. Pero según el jefe, la magia que podría traer de vuelta a los muertos no existía en este mundo. Por lo tanto, era posible que ocurriera un milagro en esta aldea. Pero cuando la oración terminó y el funeral entró en sus últimas etapas, Ainz volvió a guardar la varita en su caja de objetos. Podía traerlos de vuelta. Él simplemente no lo hizo. No es que estuviera preocupado por sus almas o tuviera alguna otra razón religiosa. Simplemente no tendría ninguna ganancia de ello. Había hechiceros que podían matar y hechiceros que podían revivir. No era difícil imaginar que ninguno de los dos fuera atrapado en algún tipo de problema. Incluso si lo hiciese con la condición de que permanecieran callados al respecto, la posibilidad de que se apegaran a eso era baja. El poder de oponerse a la muerte. ¿Quién no babearía por eso? Si la situación cambiara, tal vez podría usarla las varitas, pero por ahora, no tenía suficiente información. Ahora no es el momento. Haré que se sientan satisfechos con el hecho de que salvé a la aldea, murmuró y luego se volvió para mirar detenidamente al Death Knight que estaba detrás de él. También tenía algunas preguntas sobre ese tipo. En Yggdrasil, con algunas excepciones, los monstruos convocados expiraron después de un tiempo establecido, y dado que no había usado ningún método especial para convocar a este Death Knight, su tiempo debería haber terminado hace bastante. Pero él todavía estaba aquí. Ainz tenía varias conjeturas sobre lo que estaba sucediendo, pero sin más información. No pudo encontrar una respuesta. Junto a Ainz y sus pensamientos, dos sombras se alinearon. Eran Albedo y un monstruo parecido a una araña del tamaño de un humano con equipo ninja. De cada una de sus 8 patas crecía una cuchilla afilada. Un asesino de 8 filos, Albedo. Ainz examinó el área, pero no había señales de que los aldeanos miraran en su dirección. Incluso en medio de un funeral, la vista de Albedo y el especialmente extraño monstruo debería haber sido suficiente para llamar la atención. Entonces recordó, los asesinos de 8 filos podían volverse invisibles. Lo traje porque dijo que quería verte, Lord Ainz. Espero que esté de buen humor, Lord Momo. Ahórrame la adulación. Más importante aún, son mis refuerzos. Sí, señor. Hay 400 secuaces a mi mando listos para asaltar el pueblo. ¿Asaltar? ¿Por qué piensan que estamos asaltando? Sebas, esto es un mal chiste de desinformación. No hay necesidad de atacar. El problema ya está resuelto y ¿quién te lo ordena? La ama Aura y el maestro Mare. El maestro Demir y la ama Saitear están defendiendo el castillo, y el maestro Kousaites está protegiendo el área, ya veo. Si hay demasiados secuaces, solo se interpondrán en el camino. Haz que todos, excepto Aura y Mare, se retiren. ¿Cuántos de ustedes, asesinos de 8 filos, vinieron? 15 en total. Está bien, entonces ustedes vayan con Aura y Mare. Después de recibir la reverencia del asesino de 8 filos, Ainz volvió a los procedimientos del funeral. Justo cuando se arrojaba algo de tierra sobre una tumba, las dos hermanas se derrumbaron en llanto. Al darse cuenta de que el funeral no terminaría pronto, lentamente se dirigió de regreso al pueblo. Albedo y el Death Knight lo siguieron. Aunque habían sido interrumpidos por el funeral,
Cuando Ainz salió de la casa del jefe después de enterarse de la zona y de reunir un poco de sentido común, el sol había estado sentado en el cielo. Había hecho este dramático rescate como un favor a un viejo amigo, pero le había llevado más tiempo del que esperaba. Sin embargo, sentía que los beneficios lo equilibraban. Incluso al darse cuenta de que cuanto más aprendía sobre el mundo, más preguntas tenía, pero todo valía la pena. Mientras miraba distraídamente la puesta de sol, Ainz pensó en las cosas que tenía que hacer. Era extremadamente peligroso actuar sin estar completamente informado. Lo mejor que hubiera podido hacer hubiera sido permanecer oculto y recopilar información sobre las bajas, pero ahora que había salvado esta aldea, eso ya no era posible. Incluso si hubiera aniquilado a esos caballeros, su país habría querido investigar lo que les había sucedido. En su propio mundo, la investigación científica estaba avanzada, pero era posible que en este mundo hubiera avanzado otra forma de investigación. Incluso si no estuvieran avanzados, mientras hubiera aldeanos vivos, había una gran posibilidad de que pudieran descubrirlo. Una forma de asegurarse de que no se filtrara información era llevar a todos los aldeanos a la gran tumba de Nazarik, pero no sería extraño que el reino considerara eso como secuestro. Y entonces él dio su nombre y dejó ir a los caballeros. Había tenido dos objetivos en esto. Mientras no se escondiera en la gran tumba de Nazarik, supuso que la noticia de él se difundiría rápidamente, por lo que su primer objetivo era difundir la palabra de sí mismo hasta cierto punto. Él pensó que sería bueno guiar ese proceso. El segundo objetivo era difundir la historia de cómo alguien llamado Ainz Al-Gaun salvó una aldea y mató a caballeros. Por supuesto, los que más quería escuchar eran rumores sobre jugadores de Yggdrasil. Ainz quería pertenecer al reino, al imperio o a la teocracia. Estaba seguro de que si otros jugadores estuvieran en este mundo los rumores de ellos se extenderían. Pero si Ainz pertenecía a una organización llamada Nazarik, sería difícil obtener información, por no mencionar lo arriesgado que sería. Y si cometiese el error de dar órdenes a alguien con una personalidad como la de Albedo, inadvertidamente podría crear enemigos innecesarios. Incluso desde el punto de vista de la adquisición de información, parecía que estar bajo el ala de uno de los países sería una buena idea. Para mantener el autogobierno de la gran tumba de Nazarik, también, sería bueno contar con el respaldo de alguna autoridad. Mientras estuviera en la oscuridad sobre la fuerza relativa de los países no podía tomar su situación a la ligera. No saber cuál era el límite del poder individual en este mundo también lo estimuló. No podía asumir que no había nadie más fuerte que él en ninguno de los tres países. Podía pensar en muchas desventajas que traería convertirse en miembro de uno de los países, pero sintió que las ventajas las superaban. El problema era, ¿en qué posición se uniría a ellos? No voy a ser esclavo de alguien, lo siento. Tampoco me interesa trabajar en una empresa con condiciones de trabajo horribles como Hiro Hiro. Una vez que haya visto las diferencias en cómo me tratan tendré que tratar de impresionar a los diversos poderes y elegir el mejor lugar. Es como cambiar de trabajo. Entonces es solo una cuestión de cuándo comenzar a hacer conexiones. Es posible que se aprovechen de la forma en que estoy ahora, sin apenas información. Ainz llegó tan lejos antes de sacudir la cabeza como si estuviera un poco cansado. Durante las últimas horas había usado su cerebro con bastante intensidad. Seguir pensando era un dolor. Está bien. He hecho lo que vine a hacer aquí. Albedo, vamos a retirarnos. Sí, milord. A pesar del hecho de que no tenía razón para estar en guardia, Albedo estaba tensa. En este pueblo no había peligro. En ese caso, Ainz solo pudo pensar en una explicación. Bajó la voz y preguntó. ¿Odias a los humanos? No les tengo cariño. Son criaturas tan frágiles, formas de vida inferiores. Siempre me pregunto qué bonitos serían si los aplastara bajo mis pies como insectos. Oh, pero, hay una excepción, una chica, su voz era dulce como la miel, pero las palabras que pronunció fueron severas. Ainz consideró la belleza que la hacía parecer una diosa llena de amor y sintió que su actitud era impropia. Él respondió para amonestarla un poco. Entiendo cómo te sientes, pero por favor mantén la compostura y trátalos amablemente. Es importante actuar. Albedo inclinó profundamente la cabeza. Mirándola, Ainz se preocupó. Por el momento sus preferencias no causarían problemas, pero él se preguntaba por el futuro. Se dio cuenta de que necesitaba ser consciente de los gustos y disgustos de sus subordinados. Con eso, decidió tratar de encontrar al jefe de la aldea. Antes de irse quería ser cortés y decir adiós. El jefe fue bastante fácil de localizar. Estaba conversando en una esquina de la plaza con algunos aldeanos, las miradas en sus caras eran serias. Pero había algo extraño, parecían nerviosos.
¿Más problemas? Ainz se abstuvo de chasquear la lengua y se acercó a ellos. Más vale paso que dure, que trote que canse. ¿Pasa algo, señor jefe? Era como un rayo de luz celestial brillando en su rostro. Oh, Lord Ainz. Tenemos noticias de que hay caballeros montados que se dirigen hacia la aldea. Ya veo. El jefe miró nerviosamente a Ainz. Los aldeanos hicieron lo mismo. Levantó una mano para calmarlos. Déjame esto a mí. Reúna a todos los aldeanos en un mismo lugar y luego encuéntreme en la plaza. Sonó una campana, y mientras los aldeanos se reunían, Ainz colocó al Death Knight fuera de la casa del jefe y Albedo detrás de él. Para calmar sus temores, Ainz le habló al jefe con voz alegre. No te preocupes. Te daré un obsequio, solo por esta vez. El temblor del jefe disminuyó un poco y sonrió con ironía. Quizás había estado preparado para lo peor. No pasó mucho tiempo antes de que un grupo de caballeros apareciera a la vista por la carretera principal. Cabalgaron en formación y en silencio avanzaron hacia el pueblo. Su equipo no coincide, todos tienen armaduras personalizadas. Eso significa que no son parte de un ejército regular. Mientras miraba a los soldados de caballería, Ainz sintió que algo no funcionaba en su equipo. Los caballeros que habían venido antes con el blasón del imperio estampado en sus pechos tenían una armadura pesada a juego. Pero estos hombres de caballería llevaban armadura, pero todos habían arreglado sus equipos a su gusto. Algunos llevaban solo armadura de cuero para algunas partes, mientras que otros se habían quitado las planchas de hierro y llevaban cota de malla expuesta. Algunos llevaban cascos, otros no. Lo único que tenían en común en ese departamento era que sus caras eran visibles. De igual forma todos llevaban la misma clase de espada, pero sus armas secundarias eran de diferentes tipos: arcos, lanzas de una mano, mazas, etc. Desde una perspectiva de vaso medio lleno, eran una orden de caballeros veteranos. De lo contrario, solo eran un montón de mercenarios. Finalmente, el equipo cabalgó hasta la plaza, unos 20 hombres. Mientras vigilaban al Death Knight, formaron una magnífica fila delante de Ainz y el jefe del pueblo. Uno de ellos, todavía en su caballo, se adelantó. Parecía ser su líder y era más robusto que los demás. Prácticamente pasó por alto al jefe, dejó de mirar al Death Knight y luego miró a Albedo. Sus ojos permanecieron allí durante mucho tiempo, como si lo hubieran atrapado. Pero cuando vio que ella estaba de pie sin llamar la atención y sin mover un músculo, dirigió su mirada aguda y perceptiva a Ainz. Este hombre tenía el aire de alguien que hacía de la violencia su ocupación, pero Ainz lo miró y se quedó allí. Una mirada no fue suficiente para molestarlo. No es que siempre haya sido fuerte contra esos ojos. Probablemente fue solo gracias a su cuerpo de no muerto. O tal vez se debió a la confianza que había obtenido al poder usar sus poderes de Yggdrasil. Satisfecho con sus observaciones, el hombre se dirigió a ellas de manera digna. Soy el capitán de la selección real del reino Reestice, Gacef Stronoth. Hemos llegado a las órdenes del rey para someter a los caballeros imperiales que aterrorizan a esta región. A pesar de hablar de forma calmada, su voz profunda se transmitió claramente por toda la plaza, y Ainz pudo escuchar un revuelo desde el interior de la casa del jefe del pueblo detrás de ellos. Capitán de la selección real, murmuró el jefe. Ainz estaba un poco molesto porque no había habido nada sobre este hombre en la información que había recibido. ¿Quién es él? Según los comerciantes, fue campeón del torneo real y ahora es el líder de un grupo de soldados de élite que sirven directamente al rey. ¿Y este hombre es esa persona? No lo sé. Solo he escuchado los rumores. Si Ainz entrecerró los ojos, resultó que todos tenían el mismo blasón en el pecho. Y se parecía al blasón del reino que antes le había escuchado describir al jefe. Pero todavía estaba demasiado desinformado para creer la historia de inmediato. Debes ser el jefe de la aldea, dijo Gacef, volviéndose hacia el jefe. Entonces, si tuvieras la amabilidad de decirme exactamente quién está a tu lado. La boca del jefe estaba entreabierta, pero Ainz lo detuvo y le hizo una breve presentación. Eso no es necesario. Es un placer conocerlo, capitán. Soy Ainz Oalgaun, un hechicero que vio a esta aldea siendo atacada por caballeros y vino a salvarla. En respuesta, Gacef saltó de su caballo y aterrizó con un ruido de armadura. Él solemnemente inclinó la cabeza. No hay palabras para expresar mi agradecimiento por haber salvado a este pueblo. Una onda recorrió la atmósfera. En este mundo debe haber sido un shock, donde la posición social era tan negra y blanca. Ver al hombre privilegiado que ocupaba el cargo de capitán de la selección real haciendo una demostración de respeto a Ainz, cuyo estado era desconocido.
En este país los derechos humanos ni siquiera se establecieron adecuadamente, o dependiendo del caso, en cualquier lugar. Probablemente hasta hace unos años habían estado comprando y vendiendo humanos como esclavos. A pesar de que ni siquiera eran iguales, Gazef había bajado de su caballo y se había inclinado ante Ainz. Eso habló mucho sobre su carácter. Ainz decidió que el hombre debía ser quien dijo ser. No, a fin de cuentas lo estaba haciendo por las recompensas. No te preocupes por eso. ¿Oh, una recompensa? Entonces, eres un aventurero, algo como eso. Ya veo. Pareces bastante fuerte, lamento decir que no he escuchado tu nombre. Estoy en un viaje, de paso, así que mi nombre puede no haberse extendido tanto. ¿En un viaje, HM? Me siento mal tomándome el tiempo de un aventurero capaz, pero me gustaría escuchar los detalles sobre el desagradable grupo que atacó esta aldea, por supuesto. Estaré encantado de decírtelo, capitán. A la mayoría los despoje sus vidas. Me arriesgaría a decir que por un tiempo no tendrán problemas en este lugar. Necesitaba saber más sobre eso. Los despojó de sus vidas. Los mató usted mismo, Sir Gaun. Por la forma en que Gazef se dirigió a él, se dio cuenta de que los nombres de este mundo eran de estilo occidental, y no al estilo japonés, no apellido y nombres, sino nombre y apellido. Ahora sabía por qué el jefe lo había mirado con un poco de sorpresa cuando le había pedido que lo llamara Ainz. Ciertamente, si alguien con quien Ainz no estuviera muy familiarizado pidiera que lo llamaran por su nombre, habría hecho esa mueca. Él ocultó su realización de este paso en falso con la máscara conocida como la edad adulta y continuó. Tú, podrías decir eso o tal vez no. Infiriendo el delicado matiz, los ojos de Gazef se dirigieron al de Knight. Debe haber sentido el leve olor a sangre que salía de él. En este momento hay dos cosas que quiero preguntarte. 1. ¿Qué es eso? Un secuaz que cree. Él hizo mal observarlo y parecía ver a Ainz de arriba a abajo. ¿Y de qué se trata esa máscara? Tengo mis razones para usar esta máscara. Podría pedir que se la quitara. Me temo que no. Sería bastante problemático si él, Ainz señaló al de Knight. Se descontrola. El jefe de la aldea sabía de lo que era capaz el de Knight, y la alarma estaba clara en su rostro. También se podían escuchar voces desde el interior de la casa. Quizás sintiendo el cambio repentino de la atmósfera, Gazef asintió gravemente. Ya veo. Supongo que será mejor que sigas así, gracias. En ese caso, un momento. Perdón, pero esta aldea acaba de ser atacada por caballeros imperiales. Creo que verlos a todos con sus armas hará que vuelvan a sentir terror. Probablemente ayudaría a todos a relajarse si dejaran sus armas en el borde de la plaza. ¿Qué piensas? Tienes razón, pero nuestro rey nos otorgó estas espadas. No podemos desarmarnos sin su permiso. Lord Ainz, estamos bien. ¿Estás seguro, señor jefe? Capitán, espero que pueda perdonarme por mi grosería. No hay problema, Sir Gaun. Creo que tu idea fue bastante correcta. Si esta espada no fuera un regalo de nuestro rey, con mucho gusto la habría dejado a un lado. Bien, ¿debemos sentarnos en algún lugar y tener una discusión más detallada? Además, si no le importa, nos gustaría descansar aquí por la noche. Entendido. También discutiremos eso, así que por favor ven a mi casa. El jefe estaba a mitad de respuesta cuando sucedió. Un soldado de caballería entró en la plaza. Su respiración agitada presagiaba la seriedad de las noticias que había traído. Él anunció en voz alta una emergencia. Capitán, se avistaron varias figuras en el área, están rodeando el pueblo y se están acercando. Parte 3. Su atención por favor. Una voz tranquila y nivelada sonó para que todos los presentes pudieran escuchar. Nuestra presa ha entrado en la jaula. Era la voz de un hombre. No había nada en particular al respecto. Su rostro, también, era normal y se perdería en una multitud, si no fuera por sus ojos negros completamente sin emociones, casi artificiales y una cicatriz que le corría por la mejilla. Pongamos nuestra fe en los dioses. Todos los presentes observaron, hubo un momento de silencio, una oración condensada a sus dioses. Incluso en una misión en un país diferente, se tomaron el tiempo para rezar, no por confianza, sino por piedad. Estos agentes de teocracia Slan al servicio de sus dioses tenían una fe más fuerte que los ciudadanos promedio. Así fue como pudieron realizar actos de sangre fría sin pensarlo dos veces y no sentir culpa. Después de la oración, todos sus ojos estaban vidriosos, como canicas de vidrio. Empiecen. Una palabra. Eso fue todo lo que se necesitó para que todos se movieran en una coordinación exquisita para rodear el pueblo.
Uno podía sentir que era el resultado de un entrenamiento incesante. Esta era la unidad que realizaba la mayoría de las actividades ilegales. Incluso dentro de la misma teocracia Slan solo existían como rumores, o si acaso como sombras, una de las 6 escrituras que informaban directamente al sumo sacerdote, la escritura del Sol, cuyo deber más importante era el exterminio de los pueblos subhumanos. Aunque la escritura del Sol vio la mayor cantidad de combates que cualquiera de las 6 unidades de operaciones especiales, tenían muy pocos miembros, ni siquiera llegaban a 100, incluidas las reservas. Su pequeño tamaño implicaba lo difícil que era ser aceptado. Primero, cada uno tenía que poder usar magia de fe de nivel 3, el nivel más alto que un taumaturgo normal podría alcanzar. También se requerían habilidades mentales y físicas superiores, así como una verdadera fe. En otras palabras, eran lo mejor de lo mejor. Al ver a sus subordinados de élite dispersarse, el hombre exhaló lentamente. El despliegue se realizó, ahora sería difícil controlar sus movimientos. Sin embargo, no tenía preocupaciones con respecto a la construcción de su jaula. Capitán de la Escritura del Sol, Nigun Gridlewin tenía la tranquilidad de alguien que sabía que el éxito de su misión estaba casi a la mano. La Escritura del Sol no eran expertos en operaciones encubiertas o al aire libre. Habían perdido su oportunidad 4 veces. Después de cada fracaso, persiguieron a Gazef y sus hombres del reino, con cuidado de no ser encontrados. Si volvían a perder su oportunidad, sus días de perseguir a Gazef continuarían. ¿La próxima vez deberíamos obtener ayuda de otra unidad? Me gustaría dejar que alguien más maneje esto. Alguien estaba presente para responder a las quejas de Nigun. En realidad, nuestra especialidad es el exterminio. Era un subordinado que se había quedado atrás, en parte para proteger a Nigun. Entonces es raro que nos asignen esta misión. Entonces eso demuestra que esto es importante, ¿por qué no incluyeron también la escritura rampante? Exactamente. No está claro por qué nos asignaron solo a nosotros, pero ha sido una buena experiencia de aprendizaje para nosotros. Incorporar operaciones encubiertas en el suelo enemigo en nuestro entrenamiento no es tan malo. Quiero decir, es posible que por eso nos pidieron que lo hiciéramos. Aun cuando dijo eso, sin embargo, Nigun sabía que la probabilidad de que otra misión como esta se diese era baja. Su misión era eliminar a Gazef Stronov, un guerrero del reino tan fuerte que no había nadie comparable en ningún país cercano. Esto era más un trabajo para la Escritura Negra, la unidad donde todos los miembros tenían poder a nivel de héroe. Normalmente se les habría dado, pero esta vez eso no fue posible. La razón de eso era el secreto máximo, por lo que Nigun no podía decirle al hombre de menor rango, pero, por supuesto, sabía lo que era. Estaban demasiado ocupados tratando de resucitar al Señor del Dragón de la Catástrofe. La Escritura Negra guardaba el tesoro sagrado. La belleza ruinosa y la máxima prioridad de la Escritura rampante era perseguir al traidor que había robado uno de los tesoros sagrados de las princesas del santuario. Inconscientemente Nigun acarició la cicatriz en su mejilla. Pensó en la única vez que había huido torpemente de una pelea, y le vino a la mente la cara de la mujer que le había dado la cicatriz con su espada mágica negra. La magia podría haberlo curado por completo, pero había dejado la cicatriz allí a propósito, para no olvidar su derrota. Blue Rose, esa mujer era del reino, como Gazef. Pero por lo que Nigun realmente no podía perdonarla era por ser sacerdote. No solo creía en un dios diferente, sino que trataba de evitar que Nigun y sus hombres atacaran una aldea infrahumana, y pensó que tenía razón. Ella era una tonta que no podía ver el panorama general. Los humanos somos débiles, por lo que debemos protegernos de todas las formas posibles. Ella no podía entender eso, la muy tonta. El hombre subordinado, tal vez lo suficientemente perspicaz como para captar la ira en los ojos vidriosos de su capitán, interrumpió apresuradamente. Ese reino tiene un montón de tontos. Nigun no respondió, pero estuvo de acuerdo. Gazef era fuerte. Por eso se habían movido para debilitarlo despojándolo de su protección. El reino se dividió en 2 facciones, el bando del rey y los nobles, que estaban encerrados en una constante lucha de poder. Gazef era un miembro de la facción del rey imposible de ignorar, por lo que si los nobles pensaban que podían frustrarlo, podían actuar sin pensarlo, incluso si su proceso de pensamiento estaba siendo manipulado por un agente de otro país. Una de las razones por las que los nobles lo odiaban era que había salido de su trasfondo plebeyo solo por su destreza con la espada. ¿Y el resultado de toda esa animosidad? El reino estaba a punto de perder su carta de triunfo. Para Nigun, era completamente idiota. Teocracia Slan también tenía facciones, 6 de ellas, pero en su mayoría trabajaban juntas.
Una razón simple por la que podían hacer eso era el hecho de que respetaban a los dioses del otro. Otra era que sabían que tenían que mantenerse unidos en este mundo peligroso lleno de razas y monstruos no humanos. Es por eso que tenemos que hacer que caminen por el mismo camino que nosotros, el camino basado en las enseñanzas correctas. Los humanos no están destinados a luchar entre sí, sino a caminar juntos, y el sacrificio a este ideal sería Gazef. ¿Crees que podemos atraparlo? Nigun tomó en serio la ansiedad de su subordinado. Esta vez su presa era Gazef Stronov, el guerrero más fuerte en estas partes y capitán de la selección real. Esto fue más difícil que acabar con un gran pueblo de goblins. Entonces Nigun respondió en voz baja para disipar sus preocupaciones. No debería ser un problema. ¿Conoces esos tesoros que el reino le permite llevar? Esta vez él no los tiene equipados. Sin eso, el matarlo debería ser un asunto simple. Incluso diría que si perdemos esta oportunidad, por el contrario, será imposible. El nombre del capitán Gazef Stronov era conocido por sus habilidades, pero también había otra razón: los 5 tesoros del reino. Actualmente solo se conocían 4, pero a Gazef se le permitió equiparlos a todos: los guanteletes de vitalidad que hicieron que el usuario nunca se fatigara, el amuleto de la inmortalidad que sanaba constantemente al usuario, la armadura guardiana que se decía que podía salvar al usuario de un golpe crítico fatal, hecha del metal más duro que existe, adamantita, y Razer Edge, una espada mágica que estaba encantada para aumentar la agudeza y cortaba armaduras como la mantequilla. Si su ataque y defensa aumentaran a niveles extraordinarios a través de esa alineación de equipo incluso, Nigun no podría ganar contra Gazef Stronov. Seguramente no había humano que pudiera. Pero si no estaba equipado con los tesoros, tenían una oportunidad bastante decente. Además, tenemos unas bajo la manga. No hay forma de que perdamos esta pelea. Nigun se palmeó el bolsillo del pecho. En este mundo había 3 tipos de objetos mágicos no estándar. Las reliquias de los 8 reyes de la avaricia que conquistaron el continente en un abrir y cerrar de ojos hace más de 500 años fueron un tipo. Antes de que gobernaran los 8 reyes de la avaricia, lo hicieron los dragones. Los tesoros escondidos de los dragones, que se cree que fueron creados por la magia de los dragonlords más poderosos, fueron el segundo tipo. Finalmente, 6 siglos antes, los 6 dioses que formaron la base de Teocracia Slan descendieron. Los tesoros supremos que dejaron atrás fueron el tercer y último tipo. Y en el bolsillo del pecho de Nigun había un tesoro supremo, incluso Teocracia Slan solo tenía unos pocos. Significaba la victoria garantizada. Echó un vistazo a la banda de acero envuelta alrededor de su muñeca. Los números indicaban el paso del tiempo. Está bien, comencemos la operación. Nigun y su subordinado lanzaron su magia de invocación de ángeles de élite. Ya veo. Sí, ese es el caso. Gazef confirmó las cifras reportadas desde la sombra de una casa. Podía ver 3. Caminaban lentamente hacia el pueblo, manteniendo una distancia fija entre ellos. Estaban desarmados y no llevaban armadura pesada, pero eso no significaba que caerían fácilmente. Muchos hechiceros evitaron la armadura pesada, prefiriendo materiales más ligeros. En otras palabras, probablemente eran hechiceros. Lo que lo dejó completamente claro fueron las brillantes figuras aladas alineadas junto a ellos, ángeles. Los ángeles eran monstruos convocados de otro mundo que muchas personas, especialmente personas de Teocracia Slan, creían que servían a los dioses. No estaba claro si eso era verdadero o falso, y los sacerdotes del reino afirmaron que eran simplemente un tipo de monstruo convocado. Ese conflicto religioso fue una de las razones por las que a los países no les gustaban, pero a Gazef no le importaba a quién servían los monstruos. Para Gazef, todo lo que importaba era lo fuertes que eran. Por lo que él sabía, en comparación con otros monstruos convocados con el mismo nivel de magia, los ángeles y los demonios, que se decía que eran casi iguales, eran un poco más fuertes. Además de tener muchas habilidades especiales, podrían usar algo de magia, por lo que Gazef los clasificó entre los enemigos más problemáticos. Aún así, aunque dependía del tipo de ángel, no eran imbatibles. Estos llevaban petos relucientes y largas espadas envueltas en llamas carmesí. Nunca antes había visto de este tipo, por lo que no podía adivinar qué tan fuertes eran. Ainz había venido con él a echar un vistazo y le preguntó, ¿quiénes son estos tipos y qué buscan? Este pueblo realmente no parece tan valioso, entonces no los conoces. Si no te persiguen, Sir Gaun, entonces solo hay una respuesta. Sus ojos se encontraron. Tienes algunos enemigos, capitán. Supongo que debido a mi posición no se puede evitar, pero este es un problema bastante grande.
Si tienen tantos hechiceros que invocan ángeles, deben ser de Teocracia Slan. Y si están comprometidos en este tipo de misión, debe ser una de las rumoreadas 6 escrituras, sus unidades de operaciones especiales. Los números, la fuerza, tienen la ventaja. Gazef se encogió de hombros, casi gruñendo abiertamente sobre lo doloroso que era. Su actitud era relajada, pero por dentro estaba bastante ansioso. Y enojado. Hicieron un gran trabajo usando a los nobles para quitarme mi equipo. Si esa serpiente hubiera estado husmeando por la cancha, probablemente las cosas habrían ido aún peor. Así que supongo que deberíamos considerarnos afortunados de que esto haya sido todo lo que sucedió. Aún así, nunca pensé que Teocracia Slan me perseguiría. Él resopló. Pero estaban realmente superados en número. No estaban listos. No tenían contramedidas que usar. Estaban bastante desprovistos de opciones. Pero había una posibilidad. ¿Son esos arcángeles llameantes? Seguro que se parecen a ellos, pero, ¿por qué aquí existen la misma clase de monstruos? Es porque la magia de invocación es la misma. Si ese es el caso, Gazef miró al murmurante Ainz y dijo, con un rayo de esperanza, Sir Gaun, si le parece bien, nos gustaría contratarlo. No hubo respuesta. Gazef sintió una intensa mirada detrás de la máscara. Puedo prometerle cualquier cantidad en compensación. Creo que me negaré. Si pudiéramos pedir prestado a tu caballero convocado, no lo creo. Y si invoco la ley real y te obligo a hacerlo, esa sería una elección muy tonta. No, no es el tipo de cosa violenta que me gustaría decir. Pero si intentas usar algo de poder contra mí, incluida la autoridad del reino, colocaría un poco de resistencia. Se miraron el uno al otro y el primero en mirar hacia otro lado fue Gazef. Nos aniquilaríamos incluso antes de tener que tratar con Teocracia Slan. Oh, aniquilaríamos, muy divertido. Pero me alegra que lo entiendas. Gazef observó, con los ojos entrecerrados, mientras Ainz se inclinaba. No había estado bromeando. Su intuición le gritaba lo peligroso que sería hacer un enemigo de este taumaturgo. Especialmente cuando su vida estaba en peligro, tendía a seguir su intuición sobre la reflexión improductiva. ¿Quién es este tipo? Gazef pensó, mirando la máscara de Ainz. ¿Cómo se ve su cara debajo de esa máscara? Es una con la que estaré familiarizado, o hay algo mal, mi máscara está torcida, o no, solo estaba pensando que es una máscara peculiar. Si puedes controlar a ese monstruo con ella, debe ser un objeto mágico inusualmente poderoso. En efecto. Es bastante rara y valiosa. Ya es imposible conseguir otra igual. Si alguien poseía valiosos objetos mágicos, entonces lógicamente su magia sería poderosa. Pensando de esa manera, Ainz debe ser un hechicero bastante poderoso. De repente Gazef se sintió desesperado, incapaz de ganar su apoyo. Pero todavía deseaba que, como aventurero, Ainz aceptara esta petición. Bueno, no tiene sentido quedarse aquí todo el día. Cuídate, Sir Gaun. Te agradezco que hayas salvado el pueblo. Gazef se quitó los guanteletes y estrechó la mano de Ainz. Para ser cortés, sería correcto que Ainz también se quitara los guanteletes, pero se los dejó y eso no perturbó a Gazef. Sacudió la mano de Ainz con sus dos manos desnudas y puso su corazón desnudo para que coincidiera. Realmente lo aprecio mucho. Hiciste un acto increíble, protegiendo a los inocentes de esa tormenta de atrocidades. Y tengo que decir, quiero que los protejas de nuevo. No tengo nada que pueda darte en este momento, pero espero que consideres mi solicitud. Eso es, si alguna vez va a la capital real, te prometo, bajo mi honor como Gazef Stronov, que te daré lo que desees. Gazef retiró las manos y estaba a punto de caer sobre una rodilla, pero Ainz lo detuvo. No tienes que hacer eso, lo entiendo. Protegeré este pueblo sin falta, bajo mi honor como Ainz Oal Gaun. Al escuchar este voto, el corazón de Gazef se aligeró. Gracias, Sir Gaun. Entonces, no tenemos nada que temer. Puedo salir valientemente a la batalla. Antes de hacer eso, por favor toma esto. Ainz debe haber pensado en algo cuando Gazef sonrió, le entregó un pequeño objeto. Era una pequeña talla extraña que no parecía terriblemente especial para Gazef, pero... un recuerdo. Lo acepto con gratitud. Bueno, Sir Gaun, es una pena que nos separemos, pero me voy a ir. No quieres esperar a que te cubra la noche. Hay un hechizo llamado Night Vision, así que incluso si la oscuridad es una desventaja para nosotros, probablemente no lo será para ellos. Además, tienen que ver que hemos huido de la aldea para que esto funcione. Ya veo.
Su análisis es digno de su posición, capitán. Tienes mi admiración. Que seas victorioso, que su viaje continúe, Sir Gawain. Ainz observó hasta que la silueta de Gazeth se hizo pequeña. Quizás sintiendo algo en su estado de ánimo, Albedo no dijo nada a pesar de poder intervenir. Ainz suspiró. No siento nada más por un humano que conozco por primera vez que por un bicho, pero, una vez que intento hablar con ellos, empiezo a encariñarme como si fueran pequeños y bonitos animales. Es por eso que juro bajo su honor junto con su sagrado nombre. Tal vez. No. Fue por la fuerte voluntad de alguien preparado para morir. Admiraba eso. A diferencia de él, Gazeth tenía una fuerte voluntad. Albedo, envía órdenes a los secuaces en el área, busquen tropas de emboscada. Si hay alguna, que las eliminen. Enseguida. Lord Ainz, el jefe se acerca. Siguiendo la línea de visión de Albedo, Ainz vio al jefe dirigiéndose hacia ellos con 2 aldeanos. La ansiedad y la inquietud los habían impulsado a correr, y estaban sin aliento, pero tan pronto como lo alcanzaron comenzaron a hablar, como si ni siquiera pudieran perder el tiempo que les tomaría recuperarse. Lord Ainz, ¿qué debemos hacer? Porque el capitán se ha negado a protegernos y ha abandonado la aldea. Las palabras del jefe contenían más que miedo. La sensación de abandono se estaba convirtiendo en ira. El capitán hizo lo correcto, señor jefe. El enemigo lo persigue. Si se quedaba, el pueblo sería el campo de batalla y probablemente no dejarían pasar la oportunidad de matar a la gente. Que se fuera fue lo mejor para ti, entonces eso es. ¿Por qué se fue? Deberíamos quedarnos aquí, no. Estoy seguro de que volverán por los sobrevivientes. Mientras estamos rodeados no podemos correr, pero probablemente atacarán al capitán con todo lo que tengan. Esa es nuestra oportunidad de escapar. Tomemos esa apertura, por eso había dejado el pueblo de una manera tan visible. Actuaba como un señuelo para atraer la atención del enemigo. Comprendiendo el matiz tácito de que el capitán no tenía muchas posibilidades de victoria, el jefe se sonrojó y bajó la cabeza. El capitán había ido a la batalla preparado para morir para crear una oportunidad para que los aldeanos escaparan. El jefe no se había dado cuenta, y su malentendido lo hizo enojar. Debe haberse avergonzado de sí mismo. Y aquí estaba pensando. Oh, Lord Ainz, ¿qué debemos hacer? ¿Qué quieres decir? Vivimos cerca del bosque, pero nunca fuimos atacados por monstruos. Solo tuvimos suerte, pero confundimos suerte con seguridad y olvidamos cómo defendernos. El resultado es que muchos de nuestros vecinos han sido asesinados y hemos sido una carga para todos. No solo la expresión del jefe, sino también la de los aldeanos detrás de él, estaban llenas de pesar. No había nada que pudieras haber hecho. Y nuestros oponentes eran veteranos. Si hubieras peleado, es posible que hubieras muerto antes de que yo llegara. Trató de consolarlos, pero no sintió que su dolor cediera en absoluto. En serio, esto no era algo que las palabras arreglarían. Todo lo que podía hacer era rezar para que el tiempo los sanara. Señor jefe, no tenemos mucho tiempo. Deberíamos ponernos en marcha para que la resolución del capitán no sea en vano. Ese sí, tienes razón. ¿Qué planeas hacer, Lord Ainz? Voy a estar atento a las cosas y escapar con todos ustedes cuando sea el momento adecuado. Una vez más te estamos molestando. Por favor no te preocupes por eso. Le prometí al capitán que te protegería. Por ahora, reúne a todos los aldeanos en una de las casas más grandes. Lanzaré un poco de defensa mágica. Parte 4. En sus piernas podía sentir la agitación del caballo. Aunque su montura estaba entrenado para ser un caballo de guerra, o tal vez precisamente porque estaba tan entrenado, había captado el hecho de que se dirigían a su destino. Solo había 4 o 5 oponentes, pero se extendieron para rodear la aldea. Por eso, el espacio entre ellos era ancho, pero de alguna manera deben haber estado creando una jaula perfecta. En otras palabras, una trampa total. Entra y las fauces de la muerte se abrirían. Gazeth lo sabía, pero iba a intentar abrirse paso. Esa era la única opción que tenía. No tenía posibilidades de ganar a distancia contra los hechiceros. Si tuviera algunos arqueros o alguien con el talento y los recursos para luchar a distancia, podría haber sido diferente, pero como no lo tenía, tuvo que evitar una batalla a distancia. Combatirlo como un asedio sería ridículo. Tal vez si hubieran tenido una fortaleza de piedra con grandes paredes gruesas, pero las casas de madera no harían nada para bloquear la magia. Un movimiento en falso y el pueblo sería incendiado. Había una última forma, pero sentía que definitivamente era el camino de más baja moral,
Luchar dentro del pueblo de tal manera que Ainzo Al-Gaun quedara atrapado en él, obligándolo a ayudarlo. Pero si iba a usar un plan como ese, su razón para venir a esa aldea se perdería. Por eso eligió el camino espinoso. Atacaremos al enemigo para sacarlos de su círculo y luego nos retiraremos. No podemos perder esa oportunidad. Sus hombres dieron una respuesta enérgica detrás de él, y él frunció el ceño. ¿Cuántos de nosotros saldremos vivos de esto? No era como si alguno de ellos poseyera talento, todos eran exactamente lo que parecían. Pero habían mejorado a través de la capacitación de Gazef y fueron producto de un trabajo duro e incesante. Sería una pena perderlos. Gazef sabía que estaba haciendo un movimiento estúpido, pero de todos modos sus hombres lo siguieron. Se volvió para gritar una disculpa por haberlos metido en esto, pero cuando vio sus expresiones, se tragó cada palabra. Eran rostros de guerreros. Sus expresiones mostraron su determinación de participar en esto a pesar de saber lo que les esperaba. No sería correcto disculparse con estos hombres, que habían decidido seguirlo a pesar del peligro. Se sintió avergonzado, pero sus hombres lo dieron aliento. No se preocupe por eso, capitán. Sí, estamos aquí porque queremos estar, estamos contigo hasta el final. Permítanos proteger a nuestro país, su gente y nuestros amigos. Gazef ya no tenía palabras. Miró hacia adelante y aulló, vamos, les arrancaremos las tripas. Ya. Gazef espoleó a su caballo y salió corriendo. Sus hombres lo siguieron. Los caballos galoparon a toda velocidad, levantando tierra mientras atravesaban la llanura como una flecha. Mientras cabalgaba, Gazef sacó su arco y apuntó una flecha. Balanceándose con su caballo, casualmente tensó su arco y lo soltó. La flecha voló y se hundió en la cabeza de un hechicero frente a ellos, o al menos parecía que iba a hacerlo. Tisk. Así que esto no hará nada. Si tuviera flechas mágicas, funcionarían, pero quejarse de cosas que no tengo no me llevará a ninguna parte. La flecha había rebotado como si el taumaturgo estuviera usando un casco sólido. Esa extraña dureza tenía que deberse a algún tipo de magia. Hasta donde Gazef sabía, para penetrar la magia que protegía contra las armas de proyectil, uno necesitaba un arma encantada. No tenía una, así que dejó de disparar y guardó su arco. Los hechiceros respondieron con magia. Gazef se preparó mentalmente para resistir, pero justo entonces su caballo gritó, retrocediendo y pateando el aire con sus cascos. «Wow, tranquilo, muchacho». Gazef tiró frenéticamente de las riendas y se inclinó hacia adelante para agarrar el cuello del caballo. Esa acción de una fracción de segundo lo salvó de caerse. El pánico repentino envió un escalofrío por su columna vertebral, pero logró reprimirlo. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Respirando pesada e irregularmente, Gazef espoleó a su caballo, pero no se movió. Era como si tuviera otro maestro que fuera más importante que el que tenía encima. Magia psíquica, le hechizaron su caballo. Gazef debe haberlo resistido, pero su caballo no era una criatura mágica, no había forma de que el animal hubiera podido resistir. Desmontó, irritado consigo mismo por no haber previsto un ataque tan obvio. Sus hombres cabalgaron cuidadosamente a su alrededor, separándose a ambos lados. Capitán. Los jinetes al final del grupo disminuyeron la velocidad y extendieron las manos. Tenían la intención de subirlo a uno de sus caballos. Pero un ángel empeñado en no dejarlo escapar voló más rápido. Gazef apuntó y sacó su espada. Un fuerte balanceo. El hombre más fuerte del reino blandió su espada, y tenía la fuerza para cortar cualquier cosa. Aunque cortó profundamente la carne del ángel, sin embargo, no fue suficiente para matarlo. La sangre que cortó se dispersó como una nube de la misma energía mágica que formaba su cuerpo. «Estoy bien, dense la vuelta y carguen». Después de dar la orden, miró bruscamente al ángel que se había escapado. Estaba gravemente herido, pero todavía tenía muchas ganas de pelear y estaba buscando una oportunidad para atacarlo. «Ya veo». Algo se sintió mal cuando bajó su espada, y ahora se dio cuenta de lo que había sido. Algunos monstruos sufrieron muy poco daño a menos que se usara un arma de un tipo específico. Los ángeles tenían ese poder. Por eso fue capaz de recibir ese golpe sin ser derribado. En ese caso, Gazef reunió el poder dentro de él y utilizó el arte marcial Focus Battle Aura. Su espada comenzó a brillar débilmente. Aprovechando la apertura, el ángel bajó su espada carmesí, pero llegaste demasiado tarde. Para el guerrero más fuerte, era demasiado lento. Su espada voló. Este corte ni siquiera podía compararse con el anterior, con facilidad rasgó el cuerpo del ángel. Su estructura se derrumbó,
y el ángel se derritió en el aire. La forma en que sus plumas brillaban mientras desaparecían era como una ilusión cautivadora. Si no estuviera en una situación tan desesperada, envuelto en el hedor de la sangre, podría haberse maravillado, pero su atención ya estaba en otra parte. Gazef escaneó para ver de dónde vendría el próximo ataque, y una sonrisa irónica apareció en su rostro. El número de enemigos había aumentado. En los 2 momentos que había apartado la vista del campo de batalla en general, el enemigo se había reunido, junto con sus ángeles. Estaba claro que lo habían logrado de una forma extraordinaria. Maldita sea, puedes hacer cualquier cosa con magia. Maldijo a los taumaturgos que podían realizar hazañas imposibles para un guerrero como si fueran trivialidades, pero con calma los contó y confirmó que todos eran los miembros que habían estado rodeando la aldea. Entonces el pueblo ya no estaba rodeado. Está bien, Sir Gaun, cuento con usted. Su corazón se llenó de alegría por poder salvar esas vidas, lo que parecía más allá de su alcance, pero permaneció en guardia y miró al enemigo. El sonido de los cascos se hizo más fuerte en los oídos de Gazef, sus hombres se habían girado y estaban cargando. Pensé que les dije que una vez que el círculo comenzase a contraerse íbamos a retirarnos. Esos idiotas, estoy muy orgulloso de ellos. Gazef corrió como el viento. Esta fue quizás su mayor y única oportunidad. A juzgar por la velocidad de los jinetes, probablemente sus oponentes concentrarían su magia en ellos para evitar que se acercaran. Eso le daría a Gazef la oportunidad de convertir esto en una batalla cuerpo a cuerpo. Eso era lo único que podía hacer. Los caballos de sus hombres gritaron y lanzaron sus patas delanteras al aire como el de él. Algunos de los hombres cayeron y gruñeron. Entonces, los ángeles atacaron. Sus hombres y los ángeles estaban igualados en términos de fuerza, pero cuando se trataba de habilidades básicas y especiales, sus hombres eran abrumadoramente inferiores. Como esperaba, la mitad de los ángeles fueron contra ellos. No fue solo eso, los hechizos que los hechiceros lanzaron a la refriega crearon una brecha de poder definida. Uno tras otro, sus hombres cayeron al suelo. Gazef corrió, sin siquiera mirar para confirmar lo que ya sabía. Su objetivo era el sacerdote al mando. No es que pensara que matarlo los haría retroceder, pero era la única forma en que él y sus hombres sobrevivirían. En respuesta a su ataque, más de 30 ángeles se movieron en su camino. Eso demostró la seria amenaza que sentían que era, pero no lo hizo un poco feliz. Están en mi camino. Usó el as bajo su manga. El calor de su mano envuelta alrededor de todo su cuerpo. La carne fue más allá de sus límites y alcanzó el nivel de héroe. Al mismo tiempo, desencadenó simultáneamente múltiples artes marciales, el equivalente de hechizos mágicos para un guerrero. Miró a los 6 ángeles que saltaban hacia él, Six-Fold Slash of Light. Era un arte marcial realizado a una velocidad divina, en un instante. Un movimiento, 6 cortes. Los 6 ángeles a su alrededor fueron cortados en 2 y desintegrados en motas de luz. Del lado de Teocracia Slan llegaron voces alarmadas, de los hombres de Gazef, vítores. Después de usar un arte tan importante le picaba el brazo, pero podía notar que el dolor estaba en un nivel donde sus músculos no se habían deteriorado. Como si le ordenaran a cortar los vítores, un nuevo grupo de ángeles se dirigió hacia ellos de inmediato. Uno de ellos se interrumpió y fue golpear a Gazef. Instant Reflex. En el momento en que la espada del ángel cayó, el hechizo se activó y Gazef se movió tan rápido que parecía un borrón. Antes de que la espada del ángel pudiera atravesarlo, había seccionado al ángel con la suya. De un solo golpe, el ángel se convirtió en motas de luz. La ofensiva de Gazef no terminó allí. Flow Acceleration. En movimientos fluidos, cortó a través de los ángeles que venían hacia él. Había derribado a otros 2 ángeles después de usar un arte importante. Ver a su capitán realizar una hazaña que sería imposible para una persona normal comenzó a darles a los hombres la esperanza de poder hacerlo, de que podían ganar. Pero Teocracia Slan no estaba dispuesta a permitir eso. Sus burlas ahogaron el aura esperanzadora. Soberbio. Pero eso es todo. Sacerdotes que han perdido ángeles, convoquen al siguiente, bombardeen a Stronov con magia. Se habían acercado a la esperanza, pero volvieron a la desesperación. No es bueno. Escupió Gazef mientras derrotaba a otro ángel. No hubo más vítores incluso cuando éste fue asesinado. Todos sus hombres balanceaban sus espadas con miradas inquietas en sus rostros. Mano de obra, equipo, experiencia, fuerza individual, en casi todos estos apartados, se quedaron cortos, y ahora habían perdido su arma principal, la esperanza de que ganarían. Inconscientemente Gazef esquivó las espadas que cayeron a su alrededor y luego volvió a golpear al enemigo.
Definitivamente estaba haciendo desaparecer a los ángeles con cada golpe, pero todavía había tantos. Le hubiera gustado anticipar la ayuda de sus hombres, pero se necesitaban armas mágicas para cancelar la capacidad defensiva de los ángeles. Sin poder usar Focus Battle Aura, como Gazef, no tenían armas mágicas, y por lo tanto, incluso si podían lastimar a los ángeles, no podrían hacer daño fatal. Eso fue un problema. Gazef se mordió el labio inferior y siguió atacando. ¿Cuántas veces había hecho realidad las palabras muerte de un solo golpe? Había usado Six Fouls Lash of Light tantas veces que había superado su récord anterior. Normalmente un guerrero del calibre de Gazef podría usar 6 artes marciales a la vez. Con su último recurso en efecto, eso fue hasta 7. Estaba usando uno para aumentar su fuerza, uno para aumentar su mente, uno para aumentar su resistencia mágica, uno para encantar temporalmente su arma y uno cuando atacó para un total de 5. La razón por la que no estaba llegando al límite era porque usar un arte fuerte tomó el foco de múltiples normales. Six Fouls Lash of Light, en particular, tomó la concentración de 3. Incluso Gazef solo tenía otras 2 artes principales, una que usaba todo su enfoque y otra que usaba el enfoque de 4 artes normales. Al hacer un buen uso de sus artes, fue capaz de derrotar fácilmente a los ángeles. Pero de todos modos solo eran alivios temporales. Si no eliminaba al invocador, simplemente habría más ángeles. Esperar su tiempo hasta que su oponente se quedara sin magia era una estrategia, pero probablemente Gazef se quedaría sin energía antes de que eso sucediera. En realidad, sus brazos comenzaban a sentirse pesados y sus latidos se estaban volviendo irregulares. Instant Reflex sacaría su cuerpo del equilibrio anterior y lo obligaría a volver a la posición de ataque. Eso le permitió atacar de inmediato, pero los cambios de postura forzados fueron una gran carga para su cuerpo. Flow Acceleration aumentó temporalmente la velocidad a la que trabajaban sus nervios, por lo que podía atacar más rápido, pero el agotamiento extremo se estaba acumulando en su cerebro. Y además de todo eso, estaba usando Six Fouls Lash of Light. Era una carga demasiado grande para su cuerpo. Pero si no la usaba, sería superado. Tantos como tengan, tráiganlos, sus ángeles no son nada, bastardos. El rugido que pretendía abrumarlos por un momento congeló el lado de Teocracia Slan. Sin embargo, casi de inmediato, una voz compuesta rompió la tensión. No le hagan caso, la bestia solo está ladrando, atrapada en su jaula, ignórenlo y sigan destrozándolo. Hagan lo que hagan, no se le acerquen, la bestia tiene garras largas. Gazef miró al hombre con la cicatriz. Si pudiera derribar a ese comandante, seguramente el curso de esta batalla cambiaría de inmediato. El problema era el ángel a su lado, diferente de los que tenían las espadas de fuego. Eso y la distancia aparentemente insuperable y las defensas que se pusieron una y otra vez. Estaba muy lejos. Demasiado lejos. La bestia está tratando de romper la jaula, muéstrenle lo inútil que es eso. La voz compuesta del hombre lo molestó. Incluso si había entrado en el reino de los héroes, Gazef se había especializado en artes marciales para el combate cuerpo a cuerpo, por lo que no tenía muchas posibilidades en una batalla a largo alcance. ¿Y qué? Ese es el único camino que me queda, así que solo tengo que tomarlo. La fuerza volvió a sus ojos, y se echó a correr. Pero el camino era tan difícil como lo había imaginado. Las espadas ardientes de los ángeles lo apuñalaron y lo cortaron. Al evadir él respondió al instante, pero de repente fue asaltado por un dolor agudo, como si hubiera recibido un fuerte golpe en el intestino. Sintiendo la dirección, levantó la vista y encontró a un taumaturgo que lanzaba algún tipo de hechizo. Si solo ustedes usaran magia curativa como se supone que los sacerdotes hacen. Sus palabras fueron ahogadas por las ondas de choque que lo arrojaron al suelo. Estaba seguro de que si hubiera menos, incluso si fueran invisibles, habría sido capaz de esquivarlos al sentir la atmósfera y observar los ojos de sus oponentes. Pero cuando había más de 30, no podía manejarlos a todos. Era todo lo que podía hacer para proteger su espada, brazo y cara. Un dolor tan terrible que parecía que nunca se iría recorrió todo su cuerpo. Había tantos lugares que dolían que no podía decir dónde, específicamente, resultó herido. Giag, incapaz de soportar el sabor del hierro en su garganta, tosió sangre fresca. La alta viscosidad provocó que bajara por su barbilla. Gazef seguía tambaleándose por la ronda de ondas de choque invisibles cuando los ángeles lo atacaron con sus espadas. Los golpes que no pudo esquivar golpearon su armadura y afortunadamente fueron repelidos, pero el impacto que se transfirió aún dolía. Golpeó de lado a un ángel, pero evadió fácilmente su ataque desequilibrado. Su respiración era áspera y sus manos temblaron.
La intensa fatiga que llenaba todo su cuerpo le susurraba que debería recostarse y descansar. La caza está en su etapa final. Démosle un descanso a la bestia, no se detengas con tus ángeles, atáquenlo por turnos. Intentó recuperar el aliento, pero los ángeles que lo rodeaban siguieron las órdenes de su comandante y se acercaron a él balanceándose. Esquivó un ataque que venía por detrás y bloqueó un empuje lateral con su espada. Los golpes de los ángeles voladores sobre su cabeza y los tomó con las partes más duras de su armadura. No podía atacar suficientes veces para mantenerse al día con las que tenía que defenderse. La fatiga y su fuerza muscular menguante hicieron que matar a un ángel por golpe fuera casi imposible en este momento. Apenas tenía suficiente energía para usar artes marciales. Todos sus hombres fueron derrotados, y el enemigo estaba concentrando su ataque en él. No podía romper su círculo. Podía sentir que la muerte se había deslizado justo detrás de él. Un momento de negligencia lo hizo caer de rodillas, y trató de luchar para levantar su cuerpo. Nuevamente las ondas de choque lo golpearon mientras soportaba frenéticamente. Sus ojos nadaban. No. Puso todo su cuerpo y alma en su espalda y piernas, pero fue como si algo en algún lugar estuviera roto. La energía que podría haber jurado que estaba poniendo parecía escaparse. De repente sintió el pinchazo de la hierba del prado en su piel. Eso fue prueba de que se había caído. Entró en pánico y desesperadamente trató de ponerse de pie, pero no pudo. Las espadas de los ángeles invasores cantaban su muerte. Acaben con él. Únanse para que el trabajo se haga sin lugar a dudas. Voy a morir. Los musculosos de sus brazos temblaban como gelatina, y ni siquiera podía levantar su espada. Pero no podía rendirse. Apretó los dientes con tanta fuerza que emitieron un horrible sonido. No tenía miedo a morir. Sabía que tal como había tomado muchas vidas en el camino, un día él también moriría en la batalla. Como dijo Ainz, había hecho enemigos. Su odio se había convertido en una cuchilla que un día sería empujada en sus entrañas. Pero no podía aceptar esto. Este ataque a múltiples aldeas y el asesinato de personas inocentes que no tenían forma de defenderse. ¿Todo eso solo para atraparlo? Eso lo puso enfermo, no podía perder su vida por personas así. Y no podía soportar no poder salvarse a sí mismo. No soy tan fácil. Gritó e hizo que su cuerpo diese todo lo que tenía. Babeando una mezcla de saliva y sangre, lentamente se puso de pie. La determinación de un hombre que no debería haber tenido el poder de pararse, lo había hecho. Causó un retiro momentáneo entre los ángeles que se le habían acercado. Agag. Solo estar de pie tenía a Gazef sin aliento, hizo que su cabeza girase, sentía que su cuerpo estaba hecho de plomo. Pero no podía acostarse. Simplemente no lo haría. Y no era que simpatizara con el dolor de los aldeanos que habían muerto. Soy el capitán de la selección real, amo y protejo este país. No puedo perder con bastardos como tú que lo contaminaran. Gaun protegerá a los aldeanos. Entonces, mi trabajo es eliminar a tantos de estos tipos como sea posible para reducir sus números, aunque sea un poco, para aumentar la posibilidad de que más personas puedan ser salvadas. Protegería el futuro del país protegiendo a su gente. Eso era todo. Es precisamente porque dices fantasías como esa que morirás aquí, Gazef Stronov. Se burló el comandante enemigo. Si hubieras abandonado a la gente en esta frontera, esto no habría sucedido. Tu vida vale más que la vida de varios miles de aldeanos. Seguramente debes darte cuenta de eso. Si realmente amaras a tu país, los habrías dejado morir. Tú y yo, nunca coincidiremos, combatamos. ¿En ese estado exactamente qué planeas hacer? Deja tu inútil agitación y muere en silencio. Te tendré piedad y te mataré sin dolor. Si piensas que no puedo hacer nada, entonces, ¿por qué no vienes aquí, y me quitas la cabeza? En este estado, debería ser bastante fácil, ¿no? Entonces todavía puedes hablar, ¿eh? Parece que quieres pelear, pero, tienes una oportunidad. Gazef solo miró hacia adelante, apretando su espada con manos temblorosas, enfocándose en su odioso enemigo incluso cuando su visión parecía a punto de desdibujarse. Estaba tan concentrado que ni siquiera podía ver a los ángeles que lo rodeaban listos para atacar. Un esfuerzo tan inútil. Eres demasiado tonto. Después de matarte, mataremos a los aldeanos sobrevivientes. Todo lo que has hecho es comprarles más tiempo para ser atormentados por el miedo. J.E. En respuesta Gazef se rió, dicha sonrisa se extendió por su rostro. ¿Qué es tan gracioso, Ga? El tonto eres tú.
Hay alguien en ese pueblo que es más fuerte que yo. Su poder es tan insondable que no estoy seguro de que todos ustedes sean suficientes para hacerle algo. No, Ak, no hay forma de que puedan matar a los aldeanos si los está protegiendo. Más fuerte que el guerrero más poderoso del reino, ¿crees que una bravata como esa funcionará en mí? Ese es el colmo de la estupidez. Gazef sonrió levemente. ¿Qué cara pondrá Nigun cuando conozca a Inzoalgaon? Ese pensamiento sería un buen recuerdo para el próximo mundo. Ángeles, mátenlo. El batir de innumerables alas sonó sobre sus despiadadas palabras. Cuando Gazef estaba a punto de correr, preparado para morir en el proceso, escuchó una voz a su lado. Parece que es el momento del cambio. El paisaje ante de Gazef cambió. Ya no estaba en la llanura teñida de carmesí. Estaba en la esquina de algún tipo de vivienda humilde con quizás un piso de tierra. A su alrededor sus hombres estaban dispersos y los aldeanos estaban allí, mirándolo con preocupación. ¿De dónde estoy? Este es un almacén en el que Lord Ainz puso una barrera mágica. ¿Es el jefe? Parece que no veo a Sir Gaon. No, estuvo aquí hasta hace un momento, pero apareciste justo donde estaba. Entonces la voz en mi cabeza era la suya. La tensión que había estado tratando de mantener desesperadamente desapareció de su cuerpo. Había hecho todo lo que podía hacer. Cuando cayó al suelo los aldeanos se apresuraron hacia él. ¿Las 6 escrituras? Incluso el guerrero más fuerte del reino no podía vencerlas. Pero nadie pensó que Ainzoal Gaon perdería.